Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy eufórico de tenerlos de vuelta por aquí, listos para sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces enrevesado mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desmenuzar un tema que se ha convertido en el pan nuestro de cada día en las redes sociales, en los mentideros de la prensa rosa y en las conversaciones de café, la presunta, hipotética, o quizás real, disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, lo sé, es un notición de calibre sísmico. Como bien saben para muchos de ustedes, Demet y Can fueron la pareja dorada, el dúo dinámico, el yin y el yang de la televisión turca gracias a su química incandescente, palpable y deslumbrante en la exitosísima serie Erkenci, que en Latinoamérica y España conocimos y amamos bajo el título de Pájaro Soñador. Su conexión era tal que para muchos trascendía la pantalla, invadiendo nuestras vidas y alimentando nuestras esperanzas de verlos juntos en la vida real. Y claro, los rumores no se hicieron esperar. Fotos que insinuaban algo más que amistad, declaraciones que dejaban más preguntas que respuestas, apariciones públicas que encendían la imaginación, en resumen, todo lo que necesita la voraz maquinaria del chisme para ponerse en marcha y no parar. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la magia no es eterna. De repente el aire se enrareció, la risa se apagó y la relación comenzó a enfriarse como un café olvidado. Empezaron a surgir informaciones sobre supuestas discusiones acaloradas, distanciamientos progresivos y, finalmente, la confirmación amarga: ya no estaban juntos. ¿Qué pasó exactamente entre ellos? Esa es la pregunta del millón, un misterio que permanece celosamente guardado. Lo que sí es innegable es que desde entonces, la prensa del corazón no ha cejado en su empeño de especular sobre los motivos reales de su ruptura y, por supuesto, sobre la posibilidad, aunque remota, de una reconciliación. Y es precisamente aquí donde el tema de la disculpa entra en escena, y adquiere una relevancia mayúscula. En los últimos días han corrido ríos de tinta virtual, se han desatado tormentas de tweets y se han generado debates acalorados en torno a rumores que apuntan, con una fuerza inusitada, a que Demet Özdemir, después de un silencio prolongado y una reflexión profunda, habría decidido tender un puente a Can Yaman, contactándolo para ofrecerle una disculpa por algo que al parecer, se quedó atascado en su garganta en su momento. ¿De qué se trata exactamente? Amigos míos, esa es la clave del enigma, la madre del cordero, el quid de la cuestión. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles, con la misma insistencia y cariño de siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña joya que les avisa de cada vídeo nuevo, para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones sobre series turcas, noticias jugosas del mundo del espectáculo y todo lo que bulle y se cuece en la farándula otomana. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis fieles seguidores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La información sobre la supuesta disculpa de Demet a Can es, por el momento, un rumor con todas las letras. No hay una confirmación oficial, ni una declaración pública, ni un comunicado de prensa por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes legales. Sin embargo, lo que hace que este rumor cobre fuerza y credibilidad es la fuente de donde emana, una periodista de espectáculos turca con una reputación intachable, conocida por su seriedad y por tener contactos directos y confiables dentro del círculo cercano de Demet. Según esta periodista, cuyo nombre no revelaré para proteger su confidencialidad, Demet ha estado dedicando tiempo y energía a reflexionar sobre su relación pasada con Can. En este proceso introspectivo, habría llegado a la conclusión de que cometió un error, quizás un error de omisión, al no ser completamente honesta con él sobre un tema en particular que pesaba sobre su conciencia. Aunque la periodista se abstiene de revelar la naturaleza exacta de ese tema, las especulaciones apuntan a que podría estar relacionado con la inmensa presión mediática a la que ambos estaban sometidos, con las exigencias desmesuradas de los fans que idealizaban su relación, o quizás con algún conflicto interno que Demet estaba enfrentando en ese momento y que le impedía abrirse por completo con Can. Lo que sí se sabe gracias a esta fuente privilegiada, es que Demet habría decidido tomar la iniciativa y contactar a Can para expresarle su profundo arrepentimiento y pedirle disculpas por no haber sido sincera con él en el pasado. La periodista asegura que la conversación entre ambos fue cordial, respetuosa y que Can habría aceptado las disculpas de Demet con la misma elegancia y madurez con la que siempre ha caracterizado. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde las preguntas comienzan a acumularse. ¿Qué significa todo esto?
¿Es esta disculpa un simple acto de cortesía y arrepentimiento, o representa algo más profundo? ¿Abre esta disculpa la puerta a una posible reconciliación entre Demet y Can, una segunda oportunidad para su amor? Esa es la pregunta que resuena con más fuerza en los corazones de todos los fans que aún suspiran por verlos juntos. Y la verdad, amigos míos, es que la respuesta es esquiva, incierta y difícil de descifrar. Si bien es innegable que una disculpa sincera es un primer paso fundamental para sanar viejas heridas, para reconstruir puentes rotos y para crear un ambiente propicio para el entendimiento mutuo, también es cierto que no garantiza, ni mucho menos, una reconciliación amorosa. La vida es compleja, las relaciones humanas son aún más intrincadas y el tiempo, ese juez implacable, deja cicatrices que a veces son imposibles de borrar. Debemos tener en cuenta que ha transcurrido un tiempo considerable desde que Demet y Can decidieron tomar caminos separados. Durante este periodo, ambos han seguido adelante con sus vidas, han madurado, han aprendido de sus errores y han explorado nuevas relaciones. Demet, como todos ustedes saben, contrajo matrimonio recientemente con el talentoso cantante Ouzhan Koch, aunque, lamentablemente, ese matrimonio llegó a su fin de manera inesperada hace poco tiempo. Can, por su parte, también ha estado involucrado en otras relaciones sentimentales y ha enfocado su energía en su exitosa carrera profesional. Por lo tanto, es muy posible que la disculpa de Demet a Can sea simplemente un acto de madurez, una muestra de crecimiento personal y un deseo genuino de cerrar un capítulo de su vida de manera civilizada y amistosa. Quizás Demet simplemente necesitaba liberarse de ese peso emocional, quitarse esa espina clavada en el corazón y asegurarse de que no quedaran resentimientos ni rencores entre ellos. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. No podemos ni debemos descartar por completo la posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación. En el voluble y sorprendente mundo del espectáculo, hemos sido testigos de casos de parejas que se han separado, se han distanciado, se han odiado públicamente y, después de un tiempo, han vuelto a encontrarse, han perdonado sus errores y han decidido darse una nueva oportunidad. ¿Podría ser este uno de esos casos? Solo el tiempo, con su sabiduría infinita, lo dirá. Además, no podemos ignorar el factor determinante que representan los fans. La fanaticada de Erkenci-Kuş sigue siendo increíblemente fuerte, leal y apasionada. Miles de personas en todo el mundo continúan soñando con ver a Demet y Can juntos de nuevo, compartiendo su amor y su felicidad con el mundo. Si ambos actores decidieran escuchar los deseos de sus corazones y darle una nueva oportunidad a su relación, sin duda contarían con el apoyo incondicional y el aliento constante de sus fieles seguidores. Pero, como he insistido a lo largo de este vídeo, es crucial mantener los pies en la tierra, ser realistas y no dejarnos llevar por falsas ilusiones o expectativas infundadas. La disculpa de Demet a Can puede ser simplemente eso, una disculpa, un gesto de buena voluntad. No necesariamente tiene que significar que van a retomar su relación amorosa, que van a volver a ser pareja, que van a vivir felices para siempre. Lo verdaderamente importante es que ambos hayan podido sanar las heridas del pasado, perdonarse mutuamente y seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. En cualquier caso, este rumor ha generado una expectación enorme y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkenci-Kuş. Prometo estar atento a cualquier novedad que surja sobre este tema y les mantendré informados al minuto, como siempre lo he hecho. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Demet y Can deberían darle una nueva oportunidad a su relación, a pesar de los obstáculos y las dificultades? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que exploren nuevas opciones y que busquen la felicidad en otros lugares? Quiero saber sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas. En resumen, el rumor de la disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Aunque no hay una confirmación oficial, la información proviene de una fuente confiable y ha generado una ola de expectación entre los fans de Erkenci-Kuş. Si bien es posible que esta disculpa sea simplemente un acto de madurez y un deseo de cerrar un capítulo de manera amistosa, no podemos descartar por completo la posibilidad de una reconciliación. Gracias infinitas por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya entretenido. No olviden dejar su like, ese pequeño gesto que significa tanto para mí, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Y por último, los animo a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto información adicional, fotos exclusivas, vídeos detrás de cámaras y muchas sorpresas más sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance, intriga y giros inesperados. Así que disfrútenla al máximo, vívanla intensamente y no se pierdan ni un solo capítulo. No olviden dejar sus comentarios y dar su opinión sobre este tema que tanto ha dado de qué hablar. Nos vemos pronto. Adiós.